Muy bien, pues gracias al Señor estamos aquí este domingo 2 de agosto del 2026 y pues ya este segundo servicio, gracias al Señor porque pues la razón, nuestro motivo de las cosas es Él y sabemos que Él va a seguir cumpliendo su propósito en nuestras vidas y pues aquí estamos para empezar este segundo servicio ya en lo que es la predicación de esta tarde. Estamos en nuestra visión del año de 10 totalidad. Y hablando de Efesios 3:19 que dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y esa llenura de toda la plenitud de Dios es una totalidad, ¿no? Y este año de 10, sabemos que el 10 es la perfección, la totalidad de Dios en nuestras vidas. Y justo, más para los que no saben, decimos año de 10 porque si tú sumas los dígitos de 2026, te dan 10. Y en este año, considerando eso, Dios nos llevaba a considerar, a meditar cómo Él quiere llevarnos a esa plenitud, llenarnos de esa plenitud. ¿Y cómo podemos hacerlo? Conociendo el amor de Cristo. Y cada mes hemos estado hablando de cómo Dios nos da algo, nos ha ido capacitando, nos ha dado esas herramientas y nos ha enseñado cómo utilizarlas. Y yo les he dicho que no sirve de nada tener todas las herramientas, tener todo ese equipamiento y no saberlo usar. No tiene ningún sentido tenerlo si no sabemos usarlo, ¿no? O saber usar el equipo, tener todo el conocimiento, pero no tener el equipamiento, pues tampoco sirve de mucho. Y lo peor de todo es tener el equipo, el conocimiento y no usarlo. Entonces, lo que hemos estado hablando estas últimas semanas es precisamente de poner manos a la obra con lo que Dios nos ha dado. Y bueno, empezamos mes y con este mes tenemos un nuevo tema del mes. Y el tema de este mes se llama de película. Y les he dicho que yo soy fan de las películas, me gusta ver películas, me gusta ver series. También soy fan de los videojuegos. El año pasado los temas del mes de agosto estuvieron enfocados y relacionados con los videojuegos y que cómo tienen en esto que es nuestra vida diaria una aplicación, ¿no? En lo natural. Y este año, pues quise hacer el enfoque en películas, ¿no? No necesariamente en películas solo conocidas, sino en cómo yo digo, cuando veo las películas hay cosas que me llevan a considerar nuestra condición humana, ¿no? Y que siempre podemos descubrir que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y el pasaje que vamos a estar repitiendo a través de este mes es Romanos 1:20, que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, con esto yo quiero dejarte este panorama de este mes, de cómo en esto que podemos ver, Dios nos deja claro su eterno poder, su deidad, esas cosas que son invisibles. Muchos podemos decir, no, pues es que no hemos visto a Dios, no sé qué o cómo son las cosas. Bueno, de lo hecho, de lo que está creado, podemos entender precisamente cada uno de los aspectos de nuestro Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros, cómo quiere que podamos tener esta claridad en esto. Y por eso, pues, vamos a estar de película este mes de agosto. Y para empezar, el día de hoy, y hablando de películas, no sé si a ti te suena
el nombre de Máximo Décimo Meridio. Bueno, en su momento fue muy sonado y muy conocido este nombre de la película Gladiador. Y si no has tenido la oportunidad de ver esta película, pues yo te la recomiendo, te voy a recomendar que cuando puedas veas la película de Gladiador y está interesante. Y tal vez ahora que escuches el tema de hoy, pues te anime un poquito a ir a verla y conocer quién era Máximo Décimo Meridio, ¿no? Pero te voy a contar rápido generales de este personaje, ¿no? Él era un general de las legiones romanas y portaba pues una armadura que era oficial del Imperio Romano, ¿no? Pero por todo lo que se vive, lo que enfrenta y lo que pasa en su entorno, él termina siendo un esclavo y como esclavo, pues termina siendo vendido. Y al ser vendido, lo llevan para ser un gladiador, para pelear, pues al final en el Coliseo y de alguna manera, pues pelear por su vida, por no morir. Pero en este punto es interesante porque en los dos escenarios, tanto como general como siendo gladiador, usa una armadura. Y cada uno de estos momentos, pues uno puede identificar cuando él era el general del ejército, del imperio, y cuando él era un gladiador, porque la misma armadura nos permitía identificar quién era, en dónde se encontraba, a quién estaba sirviendo. Y entonces yo quiero decirte que en la película de nuestra vida, el enemigo viene y nos ofrece vestirnos con una armadura, pero esta armadura es una imitación, ¿no? Lo que hoy conocemos como algo clon, ¿no? Una piratería del original. Y yo menciono como muchas ocasiones vemos a un mujeres hablando de bolsas que traen ahí su logo de, ¿cómo es? Louis Vuitton, ¿no? Y los que conocen la marca, pues, ay, mira, trae una bolsa de Louis Vuitton, pero resulta que pues no es original, es una copia, es una imitación, ¿no? En algún momento con una persona me llevaba a ver relojes, unos relojes muy hermosos. A mí me gustan mucho también los relojes. Y hay relojes de ciertas marcas que cuestan cientos de miles de pesos. Y él me enseñaba y me decía, ¿cómo ves este y este, no? Y pues se ven iguales, ¿no? Pues este no es original y este sí. Se parecen mucho, pero ahora sí que ya yendo a la maquinaria y a los eh, materiales, vas a ver que no es lo mismo, pero se parece, ¿no? Entonces, espero que ya te puse una imagen en tu cabeza de lo que quiero decirte aquí, de cómo el enemigo viene y nos puede ofrecer una armadura similar a la que Dios nos está dando, ¿no? Donde pues nos podemos sentir bien porque pues al menos se parece. Y lo que no nos damos cuenta es que terminamos siendo cautivos o esclavos de el lugar y de la persona equivocada. Pero en Dios siempre va a estar lo original. Y Él nos dice, vístete de toda mi armadura. Entonces tu vestimenta espiritual le va a anunciar al mundo y al mundo espiritual que no eres una víctima del Coliseo, que no eres ese gladiador que está peleando por su vida, sino eres un soldado que pertenece al reino y la armadura es parte de esa identidad en Cristo que se va a ver en alta definición, ¿no? Y esto lo digo así porque yo no sé si has comprado en algún momento o has visto películas pirata, ¿no? Que
se parecen o que supone que son tomadas de la original, pero pues luego se ve todo mal, se ve todo feo, o a veces hasta ves cómo separan las personas porque la tomaron en el cine, ¿no? Y tapan parte de la pantalla. Entonces, con esto te digo que en lo original de Dios, tu identidad en Cristo es en alta definición, es algo claro. Y hay una diferencia entre pelear como un gladiador en en la arena, siendo alguien que solamente está haciendo un espectáculo, dando entretenimiento a las personas, contra lo que es pelear como un soldado equipado con la armadura del reino, que a pesar de los momentos complicados y difíciles, probablemente habrá momentos que nadie te está siguiendo o te está viendo, pero tú continúas realizando la tarea. Y yo quiero decirte que mi oración y mi ruego al Señor es que no me permita terminar siendo un gladiador, alguien que esté al frente en una congregación, en una iglesia llena de gente porque hay un espectáculo, porque ahí está padrísimo, está súper bien como las luces y el que canta y el que predica trae un buen espectáculo. Yo le pido al Señor me permita ser ese soldado que está dispuesto a permanecer en la brecha a pesar de que las cosas parezcan que no estén funcionando. Efesios 6:11, en la primera parte, vamos a encontrar una orden, una instrucción, donde está diciendo que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y aquí quiero llamar tu atención a algo importante. Toda la armadura, toda, no una parte, no lo que a ti te gustaría, no el componente que te llama más la atención o el que tú sientes que te puede ser más útil. Está diciendo, vístanse de toda la armadura. Toda la armadura necesita estar presente en lo que tú te pones. Y esto, pues, ¿de qué nos está hablando? De una totalidad. Esa totalidad de Dios, esa armadura de Dios totalmente puesta en ti, en este año de 10, ¿no? Y Romanos 1:20 nos deja claro entonces que así como la creación hace visible lo invisible de Dios, un creyente revestido hace visible la victoria de Cristo en alta definición. Ahora, quiero que recorramos rápido estos componentes que son parte de esta armadura. Y fíjate que es interesante cómo el apóstol Pablo empieza a marcar cada uno de ellos. Y el primer componente es un componente que muchas veces no es visible. Es un componente que puede estar ahí atrás, otras bambalinas, no se anuncia, no está tan exagerado. Y el primer componente que menciona el apóstol es el cinturón. ¿Saben para qué funciona el cinturón? Digo, aparte de dar sus buenas nalgadas a los que se están de desobedientes, el uso más común, ¿saben para cuál es? ¿Para qué es? Sirve para sostener, sirve para que las cosas se sujeten, ¿no? Y yo pienso, puedo ponerte dos ejemplos aquí. El primero, como ahorita mencionaban por acá, el pantalón, ¿no? Te pones tu pantalón y te pones el cinturón para que los pantalones se mantengan ahí puestos, no se caigan. Y otro ejemplo, pues es en un vehículo, ¿no? Te subes y pues la instrucción es ponerse el cinturón para que a pesar del movimiento tú puedas estar sujeto, estés protegido.
Y aquí el apóstol Pablo habla del cinturón y lo relaciona con la verdad, aletheia, una verdad absoluta. Lo interesante de esto es que el cinturón abarca prácticamente el sostenimiento de la armadura, en la parte mayor de la armadura, ¿no? Y aquí yo quiero recordarte dos cosas que son una realidad y son una verdad. En Juan 14:6 vemos a Jesús diciendo quién es Él. Y Él dice, yo soy, yo soy, yo soy. Y una de las cosas que Él dice es, yo soy la verdad. Y en Juan 8:32, hablando de la verdad, Jesús dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, Jesús mismo está diciendo que Él es la verdad y que Él nos hace libres. Ahora, parece como un tanto contradictorio y raro, ¿no? Que si estamos hablando que el cinturón sujeta y la verdad nos hace libres, pues como que no cuadraría decir, oye, pues estás amarrado, ¿cómo vas a ser libres? Vas a ser libre, ¿no? La realidad es que cuando tú entiendes de qué se trata esa libertad, sabes que tener este conocimiento, este entendimiento de lo que es una verdad absoluta, no tu verdad, no mi verdad, no la verdad del otro, sino lo que es la verdad absoluta y objetiva de Cristo, puedes caminar en paz, puedes caminar tranquilo. Y eso trae libertad en tu vida. Y entonces, lo interesante aquí es que no es algo que vamos a ver inmediatamente. La verdad está ahí sujetando, sosteniendo una parte muy importante que es la coraza. Y en esa misma verdad y en este mismo cinturón es donde queda también sujeto la espada. Y con esto quiero decirte algo que yo meditaba y pensaba que es una verdad. La justicia, que es la coraza, y la palabra de Dios, que es la espada, esa palabra eficaz y esa justicia no pueden existir si no hay una verdad absoluta, si no hay una verdad objetiva. No hay justicia y no hay una palabra efectiva sin una verdad absoluta, una verdad objetiva. Entonces es interesante cómo esta verdad está sujetando y está sosteniendo la justicia y la palabra efectiva. ¿Sí me estás siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces espero que nos quede claro la importancia de este cinturón, de esta verdad que es Jesús en nuestras vidas. Luego, hay dos componentes que considero que son importantes en relación a nuestra seguridad, en relación a estar protegidos, a ser salvos de caer, de morir. Y estos dos componentes son la coraza y el casco. Protegen el centro o los centros vitales de quienes somos. La coraza, entendemos, pues va en la parte frontal aquí cuidando una parte de nosotros que es el corazón. Y Pablo equipara la coraza con la justicia, dikaiosine. Y esta justicia es interesante, no nos vamos a meter mucho en todo el desarrollo de la justicia porque es un tema bastante complejo, completo, pero lo que sí es que nuestro corazón necesita esta parte
Y al estar considerando en esto, el corazón es el centro de quiénes somos, ¿no? En lo físico, si el corazón se detiene, pues prácticamente se termina nuestra vida, ¿no? La vida de nuestro cuerpo se concluye. Entonces, es una parte central de vida. En Proverbios 4:23 dice lo que escribió Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre todas las cosas que tú cuidas, sobre todas las cosas que proteges, protege tu corazón. Y esto es interesante hoy, en la sociedad donde vivimos, porque somos muy dados, muy fácil dar nuestro corazón, entregar esa parte vital de quienes somos y entregárselo a cualquier persona que sentimos, que creemos que va a cuidar nuestro corazón. Y aquí te está diciendo, sobre todo lo que tú cuidas, proteges, cuida, protege tu corazón. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la justicia de Dios. Entendiendo que Dios es, dice la palabra, fiel y justo para cumplir lo que ha dicho de nosotros. Y en esto, Él nos ha dicho que nos va a dar vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Y en su justicia, Él lo cumple. Pero Él no va a cumplir algo que nosotros no estemos permitiendo. Si nosotros no cuidamos nuestro corazón, pues Dios no va a estar ahí persiguiendo a ver, bueno, no importa que ya ahí lo aventó al lodo, yo ahorita lo lavo y lo cuido y estar, no, porque no es nuestra niñera, ¿no? Por eso nos dice, tú tienes una responsabilidad. Y la responsabilidad es que te pongas la coraza de la justicia de Dios, cuidando tu corazón. Ahora, aquí yo te quiero preguntar algo. Si tú tienes un par de tenis viejitos ya, de esos que caminas y te dice de qué sabor era el chicle que estaba en el piso, y de repente llegan y te regalan unos tenis similares, pero ya nuevos, así, nuevecitos de paquete, ¿cuáles son los que cuidas más? O los que empiezas a cuidar. ¿Los viejos o los nuevos? Los nuevos, ¿no? A los nuevos les das más atención, más cuidado. Cuando te los pones, los usas y hasta estás cuidando de por dónde vas caminando, que sea el lugar menos sucio. Y si le llega a caer algo, pues regresas a tu casa, te los quitas y le limpias para que se mantengan, pues, en el entendimiento que tienes, nuevos, ¿no? Aunque ya los usaste, ya no son nuevos, pero son los más nuevos que tienes. Ahora, con esto te quiero decir que Ezequiel 36:26 dice que Dios nos ha dado un nuevo corazón, que Él ha quitado ese corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne, un corazón que no está duro, que está limpio, que está nuevo, que está funcional. Lo tremendo aquí es que nosotros no apreciemos y no valoremos ese corazón nuevo que hemos recibido y que lo sigamos maltratando, lo sigamos usando como el antiguo. Y por eso te ponía este ejemplo de los tenis, porque si en las cosas materiales tenemos ese cuidado, ¿cuánto más en este nuevo corazón que Dios nos ha dado? Y entonces, alineados a su justicia, en lugar de verdades relativas, vamos a poder caminar firmes en el Señor. Y digo verdades relativas porque es lo que hoy vemos en el mundo. Todo una verdad relativa es una verdad que está relacionada a un momento, a una persona, a una situación.
la verdad de Jesús que está sosteniendo esta coraza de justicia no se mueve para derecha, izquierda, arriba, abajo, permanece porque es una verdad que es absoluta. ¿Sí? Amén. ¿Estás aquí conmigo todavía? ¿O ya te dormiste? Si no, vamos a estirarnos así, para despertarnos. Ok, entonces, esta es la primer, este componente que protege, que cuida. El segundo componente es el casco. Si ubican cuál es el casco, dónde va el casco, en la cabeza, ¿cierto? Y al pensar en esto me acordaba de algo que les platicaba también en la mañana a los hermanos. Y es que hace unos años atrás, cuando todavía no eran tan comunes y tan usados los scooters, yo me compré uno para moverme, ir al trabajo. Y este scooter pues corre una velocidad de 55 kilómetros por hora, ¿no? Entonces tiene potencia. Entonces, lo primero que hice al comprar este scooter, yo, aparte de subirme y manejarlo, antes de salir y navegar por las calles de la Ciudad de México, compré un casco para cubrir, proteger mi cabeza, ¿no? Porque sabía que dentro de cualquier cosa, por muy prudente que yo quisiera hacer, pues necesitaba tener esta protección sobre una parte que está un tanto expuesta, ¿no? Si vemos nuestro cuerpo, los brazos, las piernas sobresalen del torso y la cabeza, pues sobresale, pero tiene algo dentro de tu cabeza que es tu cerebro, ¿no? Que si se golpea, si le pasa algo, al igual que el corazón, deja de mandar las señales necesarias para un buen funcionamiento y esto te puede causar pues temas que te pueden dejar tal vez no muerto físico, pero sí una muerte cerebral que te deja en este estado que le llaman vegetativo, ¿no? Porque ya no estás ahí, pero no estás consciente. Entonces, aquí nos habla el apóstol Pablo de este casco. Y la experiencia que yo viví es que en algún momento tuve un pequeño accidente con una persona que decía yo iba llegando a un crucero, tenía yo el SIGA y esta persona en su camioneta se pasó el alto. Entonces yo dejé de acelerar esperando que continuara su trayectoria la persona que se había pasado el alto, pero al voltear esta persona y verme, su reacción, que no entiendo por qué, fue frenarse. Entonces, cuando yo quise reaccionar para frenar, pues ya era demasiado tarde, ya no tenía suficiente espacio para alcanzar a frenar. Entonces, lo único que se me ocurrió fue girar el scooter para no chocar de frente y yo fui y me golpeé contra esta camioneta. Y la parte que más fuerte golpeó, pues fue mi cabeza. Pero gracias a que traía el casco, no sufrí ningún daño en mi cabeza. Al contrario, la camioneta ahí se le hizo una bolladura. Me levanté, me asomé a ver al conductor, que estaba todo pálido del susto, y ya solamente le comenté, pues cada quien con su golpe, ¿no? Y ya me dijo, sí. Y bueno, gracias a Dios yo no había sufrido un mayor trauma en esto. Pero se lo digo en la importancia del casco. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, el casco de la salvación. Soteria es la palabra que usa en griego. ¿Y qué hace? ¿Qué estamos hablando aquí? Proteger nuestra mente. Y se me hace interesante porque yo la verdad no lo había visto y no lo había leído, no le había dado como atención, pero el apóstol Pablo no es la única vez que habla de ponerse el casco de la salvación. En Primera de Tesalonicenses 5:8, en la parte final, eh, él está mencionando y él habla de precisamente cómo podemos usar este casco que es
para protegernos. Dice en la parte final, y cubrirnos con un casco con la esperanza de la salvación. También habla de la coraza con la fe y el amor, ¿no? Pero aquí menciona este casco, la coraza y el casco. Y se me hace muy interesante porque vuelvo a decirlo, son dos partes vitales de quiénes somos, nuestro corazón, el centro de quiénes somos y nuestra mente, lo que pensamos, lo que es nuestras decisiones, cómo decidimos, en base a qué está protegiendo estas dos partes. Pero el casco habla de la salvación y esto tiene que ver con proteger nuestra mente. Y entonces, para mí era interesante meditar esto, que el casco, ahí está, ¿no? Y así como lo está diciendo el apóstol Pablo, podríamos decir, la salvación ahí está. La salvación ahí se encuentra. Nosotros tenemos la decisión de ponernos en salvación o quitarnos de la salvación. Y muchas veces en nuestro andar, en nuestro caminar, decimos, mira, aquí la dejo, aquí dejo el casco y yo ya tengo mucha pericia, soy muy bueno, no me va a pasar nada, ¿no? A pesar del riesgo que puedo enfrentar, no importa, yo sé cómo moverme, cómo actuar. Pero somos llamados a ponernos este casco. Y aquí yo pensaba cómo, y quiero compartirte esto, cómo este casco cubre la cabeza ciertamente, pero no te cubre esta parte de aquí arriba, ¿no? Aquí, sino el casco que está cubriendo los oídos y también te cubre la vista, los ojos. Y que son estas dos partes de nuestra cabeza que alimentan en su mayoría nuestra mente. Lo que vemos y lo que escuchamos alimentan nuestra mente. Y en esto, hoy puedo decirte que hay información por todos lados. Información que está a la palma de tu mano. Información que tú puedes encontrar y buscar y que si tú no estás colocado en la forma correcta con esta salvación que esté filtrando, protegiendo lo que estás escuchando y lo que estás viendo, entonces te distrae, te desenfoca, te desvía de tu propósito. Entonces, espero con esto que me entiendas que la salvación es una posición dada por Dios. Ponerte este casco es una decisión diaria de renovar los pensamientos y no afanarse. Y mira lo que dice Filipenses 4:6. Te lo voy a leer, esto no lo apunté aquí. Esto lo tengo acá, Filipenses 4:6. Ay, yo no sé por qué. Quiere impulsar mi aplicación a que lo lea en inglés, pero no. Dice, por nada estén afanosos, ¿no? 4:6 y 7. Dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda súplica y en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, mira, pensaba cómo
los afanes de este mundo, los afanes de esta tierra, las cosas que nos enfrentamos en el día a día, cómo hay que resolver, qué hay que hacer. Muchas veces pasa una circunstancia, una situación que, no sé, el carro ya no encendió y voy y busco en YouTube como 10 formas de reparar mi carro, ¿no? Pero de repente pues me aparece ahí otro video de otra cosa y ya después estoy desviado. Pero lo que voy es que en ese afán queremos estar viendo por aquí y por allá y la palabra nos llama a que no nos afanemos en eso, sino que esas necesidades, esas cuestiones difíciles sean conocidas delante de Dios en esa petición delante de Él con oración y ruego y además dando gracias. Y entonces Dios va a actuar, Dios va a obrar y va a guardar nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús, en esa verdad que sigue sujetando todo. Amén. Ahora, nos habla del calzado de la paz e Irene. Algo que encontraba y leía acerca del calzado en esos tiempos de el apóstol Pablo es que no era algo solo para estar cómodo en los pies. En este caso no era solo una cuestión de proteger los pies para que no se lastimaran, sino el calzado te servía, tenía ahí unas como púas en la suela que servía para impulsar, para poder avanzar, para poder ir hacia el frente, una tracción que te da fuerza. Y lo interesante en esto es que cuando está hablando de esta paz, no se está refiriendo a que nosotros seamos llenados de paz, que nosotros busquemos la paz para nosotros. Aquí no está refiriéndose el apóstol a que nosotros tengamos la búsqueda de la paz. Si nosotros leemos así detenidamente lo que está hablando y lo que está diciendo aquí el apóstol, es ponernos el calzado para llevar paz. Y encontramos dos pasajes que son hermanos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Isaías 52:7 y Romanos 10:15, donde dice que dichosos, maravillosos, eh, ahí se me fue la otra palabra, pero donde está así que exaltando a estos pies que van y anuncian la paz. Y esto me lleva a pensar y a considerar, y que es lo que quiero que se quede hoy en tu mente y en tu corazón, el hecho de que no estamos llamados a buscar paz en nosotros. Porque eso es lo que hoy muchos nos dicen, ¿no? Hay que buscar esa paz. La paz nos ha sido dada, ¿no? Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la que da el mundo, pero ya no las dio y la tenemos a través del Espíritu Santo, que es una de las características del fruto del Espíritu. Entonces, ahora que somos llamados a que con esos sandalias, con ese calzado, nosotros vayamos y anunciemos las buenas nuevas, que demos a conocer que puede haber paz para las personas, para la gente, que nosotros anunciemos esas buenas nuevas de paz. Entonces, ese calzado no es para que estemos sentados, no es para nuestro confort, es para que tengamos el impulso para anunciar la paz a quien lo necesita. ¿Sí? ¿Sí estás conmigo hasta aquí todavía? ¿O ya nos estamos yendo hacia o perdiendo en otro lado? Entonces, en lo que continúa hablando el apóstol dentro de esta armadura,
y ya como parte fundamental de nuestra vida, porque nosotros basamos nuestro caminar en algo que es la fe, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo pone la fe como un escudo. Y este escudo, pues, si hablamos de una de poca fe, pues podría ser un escudito así chiquito, ¿no? Pero si estamos ejercitando nuestra fe, pues estamos hablando de un escudo que está prácticamente hasta nos podría estar cubriendo todo. Pero una de las características de un escudo, a diferencia de la coraza, a diferencia de el casco, de las sandalias, del calzado, el escudo es movible, tiene movilidad, lo puede uno mover para cubrir pues todas las partes y impedir que cualquier cosa pueda alcanzarnos. Entonces, con esto, pues implica el poder ser hábiles, diestros para controlar el escudo. Y justamente en la palabra del Señor encontramos cómo es importante que ejercitemos la fe. Y la fe implica no solo confianza, sino también fidelidad y permanencia. Y aquí el apóstol dice que este escudo sirve para apagar los dardos de fuego del enemigo. Y no solamente los escudos sirven para protegerte, sino también sirven para impulsar, para poder avanzar en unidad. Y esto lo meditaba, justamente les hablaba de esta película de Gladiador, y hay una escena donde está el ejército, el imperio, y se juntan todos sus escudos y hacen un tipo, ¿cómo se llama el carro armado? Un tanque. Esa en la mañana nunca me acordé de la palabra, pero como un tanque, pero de personas, ¿no? Que están, al estar unidos, crean una fuerza y entonces pueden avanzar. Y es difícil que los puedan atacar, pero al estar avanzando van impulsando, empujando y quitando lo que está enfrente. Entonces es interesante cómo cuando nosotros estamos caminando en unidad como iglesia, todos tenemos nuestro escudo de fe y podemos juntarnos y proteger y avanzar juntos en el objetivo y en el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, lo importante en esto es que también como al ser un objeto móvil, me lo puedo quitar y lo puedo dejar. Y algo que necesitamos entender es que nosotros, si estamos caminando con Dios, no podemos dejar la fe a un lado. No podemos dejar la fe ahí descansando, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y otra frase que te quiero dejar en este punto es que por fe es que vamos a poder vivir, ¿no? Dice que el justo por fe vivirá. Entonces, si tú dejas la fe a un lado, no puedes agradar a Dios porque dejaste la fe y pues no puedes vivir. Esto quiere decir que fácilmente puede ser alcanzado y destruido porque no tienes una protección que es la fe. ¿Sí? Y vamos entonces a la parte final de todos estos elementos de la armadura. Y por último, encontramos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí yo pensaba en dos partes o dos cosas que son la palabra de Dios, logos y rema. En sí, logos es la palabra viva de Dios, que es Jesús. Y con esto quiero decirte cómo es interesante, cómo Jesús es el inicio y es el final, es el principio y es lo último, es el alfa y es el omega, es el autor y el consumador. Y aquí en esta armadura, Él es el principio, el que sujeta todo,
y es la palabra final. Pero eso es el logos. Y rema es la palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que, la expresión misma de la palabra de Dios. Esto te lo digo porque necesitamos entender que esta palabra, este logos, este rema, es inseparable de la verdad, de ese cinturón de la verdad. No puede haber un Jesús, no puede haber un logos que no sea una verdad, que no sea verdad. No puede haber un logos sin aletheia. No puede haber un rema sin aletheia. Son inseparables. Y aquí hay un punto importante que quiero resaltarte. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la espada te sirve para herir, para lastimar. Tal vez te proteges y luego atacas, ¿no? Y pensamos muchas veces que la palabra de Dios se necesita utilizar así para atacar a las personas, para darles con todo. Y muchas veces usamos la palabra de Dios para herir, para lastimar. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios, que esa espada no es para eso. La palabra de Dios sirve para curar. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que entra y penetra hasta lo profundo, hasta los tuétanos. Y al estar meditando en esto, considerando esto, podríamos decir que esta palabra de Dios, esta espada, porque no dice que en este tema de Hebreos, no dice que es una espada, es como una espada, ¿no? Entonces meditaba en cómo una herramienta que se usa precisamente para abrir es un bisturí. Y este bisturí quirúrgico sirve para abrir la zona afectada que está dañada para poder sanar, para poder corregir un daño. Entonces, al meditar en esto, ciertamente la espada puede servir en su momento no para herir a las personas, pero sí para traer juicios sobre el sistema que es el mundo, traer, como dice también la palabra, esta espada y juicio sobre lo que se levanta contra Dios, ¿no? Sí, sirve para eso, pero cuando estamos hablando del trabajo y de la labor aquí en la iglesia, dice segunda de Timoteo 3:16 y 17. Te lo voy a leer. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esta palabra de Dios llega, abre, pero no para destruir, sino para sanar, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito. ¿Cuál es este? Que podamos estar preparados para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios no es una herramienta que nos haya dado para atacar, para destruir, sino para edificar, para instruir, para redarguir, para enseñar. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Y bueno, entonces, la armadura ya la tenemos, ya completamos, ya estamos todo, pero hay un aspecto que no sé si a ti te llame la atención.
Pero puedo decirte que la armadura prácticamente nos protege toda la parte delantera, ¿no? Pero la parte de atrás pareciera que está descubierta, pareciera que no tenemos protección. Lo interesante aquí es precisamente considerar que como soldados que somos del ejército de Dios, como parte de Él, no somos llamados a retroceder, sino a avanzar, ir hacia adelante. No está diseñada esta armadura para huir, está diseñada para ir hacia adelante. ¿Qué pasa en la parte de atrás? Vamos a Isaías. Y en Isaías 58:8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, esta coraza irá delante de ti y dice, y la gloria de Dios será tu retaguardia. La gloria de Dios será tu retaguardia. Entonces, en primera instancia te puedo decir, Dios, su gloria está cuidando tus espaldas. O sea, no hay manera de que de repente te den la vuelta y por atrás te ataquen porque ahí está, por un lado, la gloria del Señor. Por otro lado, algo que necesitamos entender es que a diferencia del gladiador que pelea solo, el gladiador lo que hace es luchar por él mismo, para él. Por eso no somos llamados a ser gladiadores, sino soldados. ¿Por qué? Porque un soldado no pelea para él, no pelea por su beneficio, pelea porque es parte de una nación, porque es parte de otros. Entonces, un soldado no está solo, sino tiene a sus compañeros. Somos parte de una iglesia, somos parte de un cuerpo, somos parte de este ejército de Dios. No estamos solos. Entonces, es difícil, si puedo decir hasta imposible, que pueda venir el enemigo y atacarte por atrás. Primero, porque está la gloria de Dios, pero segundo, porque hay otros a tu lado, porque hay otros que están cuidándote y están protegiéndote, al igual que tú estás cuidando y protegiendo a otros, que es parte de lo que hablábamos el mes pasado como comunidad. Entonces, en primera instancia, no necesitamos nada en la parte de atrás, porque nuestra retaguardia es la gloria del Señor y tenemos al lado de nosotros otros que están luchando y batallando. ¿Sí? Entonces, yo te pregunto aquí, ¿eres soldado o eres gladiador? ¿Qué eres? Soldado. Y espero que lo puedas entender porque hoy en la iglesia, en muchos lugares, vemos a muchos gladiadores y los ovacionamos. ¡Wow! ¿No? Pero no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a ser soldados. Y lo último, ya para cerrar esto, es que hay un peligro si nosotros volteamos para atrás. Volver esa mirada al pasado, a lo que estaba atrás, lo que hace es exponernos. Mira, en Lucas 9, vamos a ver ahí ya prácticamente en la parte final de este capítulo, en el 62, que es el último versículo, dice, y Jesús les dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino. Nadie que se pone la armadura y empieza a avanzar y voltea para atrás es apto para el reino. Y esto es interesante porque en el momento que tú volteas, lo que pasa es que
quedas desprotegido, estás distraído, estás sin atención a lo que está delante de ti. Descuidas la tarea por estar distrayéndote. Y entonces es fácil que seas vencido, es fácil que seas tirado. Y puede haber tus compañeros a tu lado, es una realidad, puede estar la gloria del Señor atrás, pero tú desatendiste, tú dejaste de prestar atención, tú diste lugar a que en el combate fueras una presa fácil. Entonces, es importante que permanezcamos con la mirada puesta al frente, atendiendo y estando en la conciencia de lo que el Señor ha puesto delante por realizar y caminar en esta postura, ¿no? Y entonces, dejemos la postura del gladiador solitario y asumamos esta posición de soldados revestidos de la plenitud de Dios. Amén. Entonces yo espero que esto que hoy he hablado contigo y he buscado considerar contigo, te lleve a entender que Dios nos ha dado estas herramientas, nos ha dado lo necesario para salir, hacer la tarea, ir a la batalla, estar protegidos y alcanzar el propósito. No en lo solitario, sino como parte de la iglesia, como parte de ese ejército al que pertenecemos. ¿Ven? Entonces, como parte de esto, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos siga afirmando, nos siga fortaleciendo y nos siga llevando en ese propósito. Que podamos tomar la decisión cada día de renovarnos en Él y de ponernos esa armadura para, salud, cumplir este propósito. Entonces, que acompáñame en esta oración. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y te agradecemos el que tú sigas actuando y sigas obrando y sigas mostrándonos lo que quieres de nosotros. El poder caminar en esa plenitud tuya, el tener este conocimiento del amor de Cristo que nos lleve a exceder cualquier otro conocimiento, que la importancia viene de conocer el amor de Cristo y ser llenos de toda plenitud tuya en lo que tú nos sigues preparando, tú nos sigues afirmando. Y saber que aún esto de la armadura no es solo para sentirnos mejores o como un superhéroe que sobresale, sino que es parte de estos instrumentos que tú nos das para salir, para avanzar y para alcanzar tu propósito. Y hoy estamos aquí, una vez más, dispuestos para que tú continúes perfeccionando tu obra en nuestras vidas. Señor, te ruego que quien escuche esto, quien pueda recibir esta palabra, se levante y no camine como un gladiador, que no busque esta postura del gladiador solitario, sino que se vista de esta armadura que tú nos das y podamos caminar entonces como soldados de tu ejército, como soldados de tu reino, Señor. Aquí estamos una vez más en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias al Señor.